Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Adriana Sarmiento, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia en la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de la caracterización de las biomoléculas del suplemento o producto nutricional farmacéutico. Dentro de los carbohidratos encontramos la ribosa. Acá podemos ver su estructura química, tanto cíclica como lineal. Vamos a hablar de la clasificación de acuerdo con el número de carbonos. Dado que la galactosa se encuentra formada por 5 átomos de carbono, es posible entonces clasificarla como una pentosa. Dentro de la clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal, teniendo en cuenta que la galactosa es una aldosa de su grupo funcional principal, es un aldehído. La clasificación de acuerdo con el número de monómeros, la ribosa es un azúcar simple, por lo que se clasifica como un monosacárido. Su función biológica forma parte de los ácidos nucleicos. La ribosa se encuentra el ARN, donde forma parte de los nucleótidos que componen la molécula del ARN. La ribosa también está presente en algunos nucleótidos del ADN. Participa en la síntesis de proteínas. La ribosa está involucrada en la síntesis de proteínas como parte del proceso de traducción del ARN a proteína. También es un componente de las coenzimas, ya que forma parte de varias coenzimas que participan en reacciones metabólicas importantes como la coenzima A y la NADH. Regula la expresión génica. También puede actuar como un regulador de la expresión génica y se ha demostrado que está involucrada en la modulación de la expresión de ciertos genes en las células de los mamíferos. Su enlace glucosídico son los enlaces que se unen entre sí a los monosacáridos que forman a los oligosacáridos y polisacáridos. Además, son el tipo de enlace que se une a las moléculas de azúcares o sacáridos a otras unidades estructurales tales como residuos de aminoácidos, entre otras. Los enlaces N-glucosídicos, en esa parte, el tipo de enlace se une a la cadena polipeptida con las cadenas de oligosacáridos en muchas proteínas de membrana. Además, también este enlace se caracteriza porque reemplaza el oxígeno por nitrógeno. Acá podemos ver su enlace. En los enlaces S-glucosídicos ocurre cuando en lugar de oxígeno el sacárido se une a otra molécula por medio de un átomo de azufre. También podemos observar su enlace. Ahora vamos a hablar de los aminoácidos donde encontramos la cisteína. En este caso, su estructura química la podemos observar. Su clasificación se da por un aminoácido no polar con un grupo tiol. Su punto isoeléctrico es de 5,07. Dentro de sus funciones biológicas encontramos que la cisteína es uno de los aminoácidos que se utiliza en la síntesis de proteínas que son fundamentales para la estructura y función celular. En la estabilización encontramos la presencia del grupo tiol en la cadena lateral de la cisteína, permite que se formen enlaces disulfuro con otros grupos tiol de otras cisteínas o de otros aminoácidos, lo que ayuda a estabilizar las estructuras de las proteínas. Dentro de los antioxidantes, la cisteína es un componente importante del glutatión, un antioxidante que protege las células del daño oxidativo. Dentro de la detoxificación, la cisteína es un componente importante de algunos sistemas de detoxificación del organismo, ya que puede ayudar a convertir
ciertas toxinas en compuestos menos dañinos. La regulación de la señalización celular. La cisteína puede actuar como un modificador de esta señalización al unirse a ciertas proteínas, como en el caso de la modificación posttraduccional de algunas proteínas por la adición de los grupos diol. Ahora hablamos de las proteínas dentro de la cual encontramos la hemoglobina. Su estructura química la podemos observar y dentro de su clasificación encontramos la hemoglobina globular, la cual se caracteriza por su estructura esférica o globular. Encontramos también la hemoglobina de cadena única. Este tipo de hemoglobina se compone de una sola cadena de polipéptidos. La hemoglobina de múltiples subunidades está compuesta por múltiples subunidades, cada una de las cuales puede tener una estructura similar o diferente. Su punto isoeléctrico es de 6,8. Su función biológica. Su función principal de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo y llevar dióxido de carbono desde los tejidos de vuelta a los pulmones para su eliminación. La hemoglobina es una proteína de transporte de oxígeno altamente eficiente, esencial para el metabolismo aeróbico en los organismos vertebrados y algunos invertebrados. Cuando el oxígeno se inhala en los pulmones, la hemoglobina en los glóbulos rojos se une a las moléculas de oxígeno, formando oxihemoglobina. A medida que la sangre circula por el cuerpo, la hemoglobina libera oxígeno a los tejidos que lo necesitan, el cual se une al dióxido de carbono producido por las moléculas para formar carbohemoglobina se transforma, que se transporta, de vuelta a los pulmones para su eliminación. Además de su función de transporte de gases, la hemoglobina también puede tener efectos en la regulación del flujo sanguíneo, la regulación de la presión arterial y la inflamación y respuesta inmunitaria. Su enlace peptídico se clasifica como un enlace covalente, el cual es establecido entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido contiguo e inmediato, con el cual consigue desprendimiento de una molécula. Cabe resaltar que el carácter parcial del doble enlace peptídico determina la disposición espacial de este en un mismo plano con distancias y ángulos fijos. Acá vemos el enlace. Y por último vamos a hablar de los lípidos, donde encontramos la vitamina E o tocoferol alfa. Es un tipo de lípido isoprenoide. Su clasificación es insaponificable saturada. Características estructurales están conformadas por un grupo de 8 compuestos solubles en grasa que incluyen 4 tocoferoles y cuatro tocotrienoles. Dentro de sus funciones biológicas encontramos que es un antioxidante, por lo que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a los virus y a las bacterias. También ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos.
Espero haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche.